comentando, estaba comentando que Jeremy Bentham era hijo de un abogado. ¿Ok? Ese abogado había tenido dos hijos, el mayor era ingeniero y el menor es Jeremy. ¿Ok? El abogado insistió mucho en que su hijo menor se convirtiera en abogado, me imagino que para que heredara el bufete y los clientes. ¿Ok? Y bueno, y puso a estudiar a Jeremy Bentham Derecho. ¿Ok? Y, y bueno, Jeremy Bentham estuvo estudiando Derecho hasta que el padre muere, ¿no? Cuando el padre muere, el hermano mayor, que era ingeniero, recibe una invitación de Rusia para irse a trabajar con la señora, con la reina Catalina la Grande. ¿Ok? Y bueno, y él va a ser uno de los ingenieros que va a trabajar en, ¿cómo se llama? En los edificios de San Petersburgo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, se lleva a Jeremy con él. ¿Ok? Y Jeremy decide en ese viaje no seguir estudiando derecho. ¿Ok? Porque él es contrario a las ideas del derecho británico. Que el derecho británico es un derecho consuetudinario, ¿no? Un derecho que está relacionado a la costumbre, ¿no? ¿Ok? Y aquí tenemos que comentar una cosa adicional, ¿no? Cuando uno lee la teoría, el libro de Historia del Pensamiento Económico de Rothbard, ¿ok? Rothbard es profundamente naturalista, ¿no? Por lo cual él cree que la forma de, de hacer el derecho, ¿ok? Es la forma consuetudinaria, ¿no? ¿Ok? Y por eso él es muy contrario a Bentham. ¿Ok? Y habla muy mal de Bentham por esa razón, ¿no? ¿Ok? Ojo que yo tampoco soy muy partidario de Bentham, ¿no? ¿Ok? Pero esa es la razón por la cual Rothbard también emprende un poco contra Bentham. ¿Ok? Sin embargo, Bentham es el creador del utilitarismo, ¿no? ¿Ok? Que probablemente Alex nos preguntaría que si eso también tiene que ver con el marginalismo. Sí y no. ¿Ok? De hecho, la visión ¿cómo se llama? De Jevons, ¿ok? Es muy afín a la de Bentham. ¿Ok? Es más, Jevons dice que el único británico que él acepta es Bentham. ¿Ok? Lo cual nos está diciendo que hay una propuesta muy de la utilidad muy bentamiana, ¿no? ¿Ok? Ojo ¿cómo se llama? Eh, que la utilidad de la cual habla Bentham se parece mucho, o sea, no es muy subjetiva que se diga, ¿no? ¿Ok? De hecho, Bentham creía que así como ya se había inventado el termómetro, ¿ok? Entonces muy pronto iban a inventar un instrumento de medida que uno se lo aplicaba a las cosas y ese instrumento decía cuánto era la utilidad de esa cosa, ¿no? ¿Ok? O sea que no es la utilidad marginal que piensan algunos de los marginalistas, sino que es una utilidad un poco más objetiva, ¿no? Una utilidad que se puede medir. ¿Ok? Y eso lo creía Bentham, ¿no? ¿Ok? Él, como comenté, no escribe mucho de economía. ¿Ok? De hecho, cuando él está allá en Rusia, en Inglaterra se está discutiendo en el Parlamento sobre la posibilidad de regular las tasas de interés, porque en ese momento, ¿ok? Inglaterra no era el país más desarrollado, en ese momento el país más desarrollado era Holanda. ¿Ok? Hay una cosa que hay que aclarar siempre en historia, ¿no? O sea, hasta el siglo XVII el país más rico es Francia. ¿Ok? En el siglo XVIII, quizá el país más rico en los primeros años es Holanda. ¿Ok? Y después, a finales del siglo XVIII, ¿ok? Es que empieza a repuntar Inglaterra como nación principal, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este momento, Holanda se está desarrollando mucho más que Inglaterra, tiene muchísimos más capitales que Inglaterra. ¿Ok?
y su tasa de interés es mucho más baja que en Inglaterra, ¿no? Y bueno, y los parlamentarios británicos estaban preocupados por eso y entonces estaban proponiendo, la Cámara de los Comunes estaba proponiendo la regulación de las tasas de interés con la finalidad de que la gente pudiera acceder a mayores créditos. ¿Ok? Y bueno, eh, y por supuesto, eso podría redundar en un mayor desarrollo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, Bentham desde, desde Rusia escribe unos trabajitos, unos artículos cortos que se van a publicar en el Morning Chronicle, que es un periódico, es el periódico que van a usar la gente del partido Whig, ¿ok? Y él pertenece él va a pertenecer después al partido Whig, a una ala del partido Whig que se llama la ala de los radicales, ¿ok? Que después se va a juntar con el ala de James Mill y que se van a llamar los liberales, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, en ese momento él es un muchacho, ¿no? Y escribe estos trabajitos que se llaman Unusury sobre la usura, ¿ok? Y entonces él ahí habla de la ventaja de tener la libertad económica, ¿ok? Y de que él dice una cosa que es excesivamente brillante, ¿no? Él dice que la razón del por qué la tasa de interés de Holanda es menor que la inglesa es porque en Holanda hay mucho más ahorro que en Inglaterra, ¿ok? Y bueno, si en algún momento los ingleses dejamos de ser tan botaratas como hemos sido, eso dice él en sus trabajos, la tasa de interés bajará porque los británicos ahorraremos más. ¿Ok? Y eso es perfectamente cierto, ¿no? O sea, la tasa de interés en realidad está más asociada a la tasa, al volumen de ahorro que a la tasa, ¿cómo se llama? Que a la inversión, ¿ok? O a la solicitud de crédito, ¿ok? Este, ahí la pegó del techo el amigo Bentham, ¿no? ¿Ok? Pero ojo que yo no soy muy partidario de Bentham en algunas razones, en algunas cosas, ¿no? De hecho, él es, él es proponente de lo que en Venezuela y en toda la América Latina se usa en impuestos, que es el positivismo jurídico, ¿no? Es más, él es el padre del positivismo jurídico, ¿ok? Ojo que positivismo jurídico no es lo mismo que positivismo social, ¿no? O sea, el positivismo como propuesta económica es completamente distinto del positivismo jurídico, ¿no? Positivismo jurídico es que las leyes están escritas, ¿no? Que no es como el derecho consuetudinario, ¿no? Es más, de hecho, la razón del por qué él dice que no, que él ya no va a estudiar más derecho es porque sus profesores eran consuetudinarios, ¿no? Y él se siente contrario a la visión consuetudinaria del derecho. Él cree que el derecho tiene que estar escrito, ¿no? Y eso es lo que significa derecho positivo, ¿no? Derecho positivo significa derecho puesto, derecho escrito, ¿ok? Este, ojo que el derecho positivo te puede llevar a perversiones monstruosas como las que propone Bentham. De hecho, Bentham le va a proponer a Catalina la Grande, mire señora, yo le voy a hacer unas leyes para que sea perfectamente justo, ¿ok? Todas las injusticias que usted hace, ¿ok? Y ojo con esto, Bentham se hizo a través de Francisco de Paula Santander, muy amigo de Simón Bolívar, ¿no? ¿Ok? Y Simón Bolívar inicialmente estableció unas escuelas bentamianas en Venezuela, ¿ok? Cuando, bueno, en Colombia, ¿no? Porque ya para él Venezuela no era Venezuela, sino que era Colombia, ¿ok? Y estableció unas escuelas bentamianas, ¿no? ¿Ok? Este, y bueno, y Bentham también contrató entre su gente, entre la gente que él contrató para hacer estos trabajos de, de leyes escritas a Andrés Bello, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y luego
James Mill se va a convertir en socio de Bentham y Ricardo va a ser socio de Bentham, ¿ok? Por eso es que los, se juntan al Partido Radical y se transforma aquel partido en el Partido Liberal. Todos son representantes en la Cámara de los Comunes, pues. Bentham de algunos de los distritos, Ricardo de otro, Mill de otro, ¿ok? Incluso John Stuart Mill, que es el heredero de ellos, ¿ok? También forma parte del ala liberal del partido Whig, ¿ok? O sea que son, son gente que de alguna forma llegó al Parlamento británico, ¿no? ¿Ok? Y bueno, él, él se la pasaba vendiendo leyes, ¿no? ¿Ok? Para justificar lo más injusto que se pudiera, ¿no? ¿Ok? Por eso es que no me termina de gustar Bentham, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, tiene su valía, ¿no? Y además fue primero jefe y después socio de James Mill, ¿ok? Y bueno, y socio de Ricardo, ¿no? Los pongo a los dos juntos porque uno no sabe, ¿ok? Quién de los dos es más importante, ¿no? ¿Ok? Este, Rothbard dice, y yo creo, ahí sí creo que Rothbard tiene razón, ¿ok? Que Ricardo es una creación de Mill, ¿ok? Es más, de hecho, Ricardo escribió un trabajito muy interesante que también salió publicado en la Crónica de la Mañana, en The Morning Chronicle, ¿ok? Que se llama El precio del oro, del precio del oro, ¿ok? Cuando ocurrió la controversia bulionista y antibulionista, ¿no? Y ahí es cuando Ricardo hace que los bulionistas se conviertan en lo que nosotros llamamos desde ahí en adelante monetaristas, ¿no? Por eso que les dije no, yo no les dije a ustedes, les dije a los que estaban estudiando finanzas que la escuela monetarista nace con Ricardo, ¿no? ¿Ok? Ricardo era un monetarista, pues, ¿ok? Y bueno, como a Mill le parecía que ese trabajo había sido excelente, Mill insistió mucho con Ricardo para que Ricardo escribiera un, un tratado de economía, ¿no? ¿Ok? Y bueno, Ricardo originalmente era corredor de bolsa, ¿ok? Era hijo de un judío que también era corredor de bolsa, venían de Holanda, ¿ok? Y originalmente venían de España, ¿no? Lo cual nos explica qué es lo que pasó en Europa, ¿no? En Europa, los reyes de España votaron a los judíos, ¿ok? Y a los musulmanes de España y expulsaron la revolución industrial de España, ¿no? ¿Ok? Esa revolución se fue mudando, en parte se fue para Francia, ¿ok? En parte se fue para Holanda, en, en, en Francia había muchos judíos y muchos protestantes calvinistas que estaban haciendo cosas interesantes. Los franceses los expulsaron también, ¿ok? Siguiendo un poco la misma forma de ser de los españoles. Los historiadores normalmente critican eso porque eran católicos, ¿ok? Pero yo creo que más que porque eran católicos es porque eran reyes absolutistas, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, los Ricardos se van a ir de España a Portugal, después se van a ir para Holanda. En Holanda, desarrollan este conocimiento de la bolsa, ¿ok? Y bueno, y el papá de Ricardo, que se llama Abraham, pasa a estar en Inglaterra, ¿ok? Este, eh, tratando de hacer fortuna en Inglaterra, ¿no? ¿Ok? Pero él manda a su hijo, a Ricardo, que es el cuarto de los hijos de él, lo manda a estudiar a Holanda, ¿ok? En una escuela rabínica, ¿no? Yo tengo que explicarles una cosa adicional, ¿no? Porque ellos son judíos, ¿no? ¿Ok? Mucho más judíos que Marx, ¿ok? Este, eh, eh, los judíos, ¿ok? Consideran que una sinagoga no es un lugar físico, ¿no? ¿Ok? O sea que los judíos jamás están muy preocupados por construir una sinagoga, ¿ok? Este, porque en el concepto teológico judío, una sinagoga no es más que la reunión de 10 hombres adultos que discuten acerca de la Biblia, ¿ok? Porque ellos no aceptan la Biblia tal cual es, ¿no?
sino que la discuten, ¿no? ¿Ok? Y ellos tratan de interpretar lo que Dios quiso decir cuando mandó a escribir eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, en eso la teología judía es completamente distinta a la teología católica, ¿no? ¿Ok? Y lo que les importa de verdad a los judíos es la educación, ¿no? Entonces los judíos primero construyen un colegio, ¿ok? Que una sinagoga, ¿no? Y normalmente los colegios son colegios rabínicos, ¿no? ¿Qué significa colegio rabínico? Un colegio donde yo le voy a enseñar a mis hijos, ¿ok? O a mis sobrinos, ¿ok? A leer y escribir en el idioma en el cual tú vives, ¿ok? En esa región y en el hebreo, ¿ok? Y el producto de esa escuela rabínica explota cuando el muchacho tiene entre 12 y 13 años y lo llevamos a la sinagoga, y es un varón y lo llevamos a la sinagoga, y el hombre lee alguno de los textos de la Biblia en hebreo, ¿ok? Lo lee en hebreo, no en idioma de su país, ¿ok? Y lo discute con los otros hombres que estén allí, que tengan más de 12 o 13 años, que ya hayan hecho el bar mitzvah. ¿Ok? Eso es lo que es considerado un adulto, pues un hombre que tiene ya 12 o 13 años, que es capaz de leer la Biblia en hebreo y que es capaz de discutir con sus iguales, ¿ok? Acerca de lo que Dios quiso decir en ese pasaje de la Biblia. ¿Ok? Bueno, David lo consigue, ¿ok? Y después regresa a Inglaterra a vivir con la familia, ¿no? Y bueno, y el papá está trabajando en la bolsa de Londres, en Warmorton Street. En ese momento no está en Warmorton Street, está en otro lado, ¿no? Y es una bolsa de bonos, no es una bolsa de acciones, ¿no? ¿Ok? Por lo cual, Ricardo jamás entendió el negocio de los empresarios, ¿ok? Ni se preocupó por el negocio de los empresarios. Por eso que yo dije que ya iba a comentar algo de eso, ¿ok? Ricardo era un emisor de bonos para financiar al gobierno, pues. Eso era lo que era Ricardo, ¿no? Y es más, de hecho, él hizo muchísima fortuna con una emisión que ocurre en 1815, ¿ok? Que es la de los bonos Waterloo, ¿ok? Que él es el que la está estructurando y vendiendo, ¿ok? Y hace una fortuna con esa, eh, ¿cómo se llama? Con esa emisión, porque esa es la, ¿cómo se llama? Los bonos con los cuales se financia la guerra, la batalla de Waterloo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y la batalla de Waterloo fue favorable a Inglaterra, ¿no? Por lo cual él ahí hizo una fortuna, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, y desde ahí se retiró, ¿no? Y desde ahí eh, fue suplido como, como banca de inversión, podríamos decir, por los Rothschild. ¿Ok? Desde ahí los Rothschild fueron los grandes emisores de bonos para el gobierno británico, porque la bolsa fundamentalmente emitía era bonos del gobierno, ¿no? Eso era lo que hacía la bolsa, ¿no? ¿Ok? Y bueno, una vez ya retirado, Ricardo decide hacerle caso a su amigo Mill y escribe los principios de economía política y tributación, que se publican en el año de 1817, ¿no? ¿Ok? Eh, es un libro interesante, ¿no? Pero es un libro muy difícil de leer, ¿ok? De hecho, él se hace el mismo propósito de, de, de Say, ¿no? El propósito de tratar de hacer que el libro de Smith sea entendible, ¿no? ¿Ok? Ojo que el libro de Smith no es que no es entendible, lo que pasa es que es muy desordenado, ¿no? Entonces, bueno, él trata de hacer más entendible el libro de Smith, pero lo hace más bien más enredado, porque el texto la forma de escribir de Ricardo no es la forma de escribir de un escritor, ¿ok? Ricardo es un corredor de bolsa escribiendo, pues, ¿ok? O sea, no es un tipo que tenga habilidades literarias, ¿no? Por eso que es tan complicado, ¿no? Y además es un libro que eh, o sea, que este, eh, en realidad Ricardo no estaba interesado en la economía, ¿ok? Ricardo tenía quizá más interés en las ciencias naturales, ¿no?
Es más, de hecho, Ricardo, él, producto de esa fortuna que él hace con los bonos Waterloo, se compra una mansión en el centro de Londres, que después va a ser la mansión donde va a vivir la hermana de la reina Isabel II, la que murió hace poco. ¿Ok? Eh, Esa era la casa de Ricardo. Y en el sótano de esa casa había un laboratorio, ¿no? Porque él quería ser químico y geólogo. ¿Ok? Esas eran las dos disciplinas que quería estudiar Ricardo. ¿Ok? Y también eso tiene mucho que ver con que es el primer hombre que pone modelos, ¿no? Pues fíjense que hasta este momento, hasta Say, ¿ok? La economía no se escribe con modelos, se escribe de manera deductiva, ¿ok? Este, como si fueran libros de filosofía, ¿no? ¿Ok? Y bueno, en el libro de Ricardo por fin aparecen modelos, ¿no? ¿Ok? Y los modelos son, eh, son parte de la técnica metodológica de la química, ¿no? ¿Ok? Lo cual les dice de dónde sacó el amigo Ricardo esa idea, ¿no? ¿Ok? Ojo que él no era hábil en matemática, ¿ok? Por lo cual el libro no tiene matemática, ¿ok? Por lo cual los intentos, por ejemplo, de explicar la teoría de la producción con producto marginal y producto medio y producto total, no están en el libro, ¿ok? Ni van a estar, ¿ok? Igual que el intento de explicar la teoría de las ventajas comparativas a través de ejercicios que tengan el costo de oportunidad, tampoco están ahí, ¿ok? Porque eh, Ricardo no los hizo así, ¿no? ¿Ok? Tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Una de las cosas más malas es la teoría de la renta, ¿ok? La teoría de la renta está profundamente equivocada, ¿ok? Además, demuestra que el tipo no sabe matemáticas, ¿ok? Porque él dice que el producto se distribuye entre las tres clases sociales, ¿no? La clase de los terratenientes, la clase de los empresarios y la clase de los trabajadores, ¿no? Pero él solamente le asigna una sola variable a esas tres, a esas tres ecuaciones, que es el precio del trigo, ¿ok? Por lo cual, esto es un sistema que no tiene solución matemáticamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ahí la teoría empieza mal, ¿no? La otra cosa por la cual empieza mal es porque él dice que originalmente todas las tierras cultivables son las mejores tierras, ¿no? Y cualquier tierra que yo vaya a añadir de aquí en adelante es peor que la anterior, ¿ok? Lo cual tampoco se puede demostrar ni siquiera históricamente, ¿no? Entonces, es un supuesto demasiado forzado en el modelo, ¿no? ¿Ok? Y la otra es que aunque no lo dice, ¿ok? Técnicamente está declarando un modelo ¿cómo se llama? Eh, de información perfecta, ¿ok? Porque el terrateniente sabe cuánto está ganando el empresario, ¿no? Y por eso que él sube el alquiler, ¿ok? Entonces, eso tampoco es cierto, pues, o sea, ni en la época de Ricardo existía perfecta información, ¿no? ¿Ok? Y de hecho, acuérdense que Ricardo no es emisor de bonos, perdón, de acciones, es un emisor de bonos, no conoció las acciones, ¿ok? De hecho, en Inglaterra no se cotizaban acciones en la época de Ricardo, ¿ok? Las acciones se vinieron a cotizar a finales del siglo XIX y por lo que ven, Ricardo se murió en 1823, ¿no? Que son los inicios del siglo XIX, ¿no? Entonces, no, ese concepto de información perfecta, no sé, qué sustento tendría. Ojo que, él no lo expone, ¿no? Pero aparece sototerra, ¿no? Porque si el terrateniente sabe, ¿ok? Cuánto es lo que está ganando el empresario y le exige más renta, ¿ok? Es porque hay un conocimiento perfecto, ¿no? Que no nos los están exponiendo, ¿no? ¿Ok? Ok, otra de las propuestas de Ricardo es la teoría del hierro de los salarios. Él creía que a los asalariados le pagaban el salario de subsistencia, ¿ok?
Quizá una de las cosas más brillantes de Ricardo es la teoría de las ventajas comparativas, ¿ok? Independientemente de que se haya desarrollado sin matemáticas o no, ¿ok? Es más, de hecho, los austríacos la toman, ¿ok? Y la llaman teoría, la llaman la teoría de Ricardo o la teoría eh, de sustitución de Ricardo, así la llaman los austríacos, ¿ok? Porque de verdad es genial, ¿ok? La teoría de la producción, como les comenté, la copia técnicamente de los fisiócratas, o sea que no hay ningún aporte ahí, ¿ok? Y él es el que expone que el dinero es neutral en el largo plazo, ¿ok? Ahí sí está perfectamente claro que el dinero es neutral en el largo plazo. Acuérdense que él es un monetarista, ¿ok? Y una de las propuestas de los monetaristas es esa, ¿no? Que el dinero tiene efectos en los precios en el corto plazo, pero que en el largo plazo no, ya el efecto se diluye, ¿ok? Y bueno, y él propone también la posibilidad del equilibrio en el largo plazo. Ojo que el equilibrio de Ricardo no es beneficio cero, ¿no? O sea, él no está planteando beneficio cero, pero está planteando que en el largo plazo se alcance el equilibrio, ¿no? Por primera vez aparece el equilibrio como más o menos como lo vemos nosotros los economistas en Ricardo, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, de aquí sacamos la teoría de las ventajas comparativas, ¿ok? Ah, bueno, aquí está la explicación de la teoría de la renta, ¿no? Él dice que existen tres factores, tierra, trabajo y capital, que existen tres dueños de esos factores que tienen remuneración, o sea que existe un rentista que recibe una renta, que es la renta de la tierra, existe un trabajador que recibe como remuneración el salario y que existe un capitalista cuya renta vamos a llamar renta del capital, ¿ok? No es un capitalista, él lo llama empresario, ¿no? ¿Ok? La palabra capitalista es más marxista, ¿no? ¿Ok? Desde un inicio se explotan las mejores tierras, ese es uno de los supuestos con los cuales él arranca y que yo dije que es muy difícil que eso sea cierto, ¿no? Entonces él cree que si se eleva la demanda del trigo por un aumento poblacional, eso puede alterar el equilibrio que existe aquí. Y eso lleva al empresario a solicitarle al rentista más tierras, ¿ok? Y el rentista empieza a cobrar por la tierra nueva lo mismo que cobraba por la tierra anterior y le añade un precio adicional, ¿ok? Una renta diferencial a la tierra inicial, ¿ok? Debido a que es mucho más productiva que la siguiente tierra que está entregando, ¿no? ¿Ok? Eso hoy en día se estudia con marginales, ¿no? En la época de Ricardo esa palabra no existía y menos se planteaba esto en términos marginales, ¿no? Eso lleva a una distribución muy complicada porque el rentista que no produce se lleva una tajada, ¿ok? Del, de- del negocio, ¿ok? Y por su parte, el trabajador también exige al empresario que le aumente el pago porque el trigo está subiendo de precio. Esa es la preocupación que tienen todos aquí, ¿ok? Y bueno, eh, eso Ricardo lo divide en capital circulante y capital fijo, que también lo va a copiar Marx, ¿ok? Y bueno, y eso es lo que lo lleva a él a proponer como gran solución las leyes de hierro de los salarios, ¿no? ¿Ok? Para que no exista el colapso malthusiano, ¿no? El colapso de que el capitalismo nos va a llevar a un desastre, ¿ok? Que es la visión muy pesimista de Malthus, ¿no? ¿Ok? Esa sería la teoría de la renta, ¿no? ¿Ok? Si nosotros tratamos de explicar la ventaja comparativa, ¿ok? En los mismos términos de Ricardo, así fue como lo explicó Ricardo. Supongamos que Pedro trabaja 40 horas a la semana, ¿ok? Y que en esas 40 horas a la semana produce 20 hogazas de pan y 8 piezas de ropa, ¿ok? Este, por su parte, existe otro señor que se llama Juan, que también trabaja 40 horas a la semana, pero que es un poco menos productivo que el señor Pedro, ¿ok? Él produce 10 hogazas de pan en 20 horas y 2 piezas de ropa en 20 horas, ¿no? Entonces, el producto total en esa situación es 30 hogazas de pan y 10 piezas de ropa, ¿ok? Pero si nosotros nos especializamos, y de hecho Pedro se especializa en ropa, ¿ok?
Entonces Pedro utiliza 10 horas nada más para producir 10 hogazas de pan y utiliza y producir y produce en esas mismas 40 horas con 30 horas adicionales 12 piezas de ropa. ¿Ok? Y Juan se especializa en pan, aunque él no es muy hábil en ninguna de las dos cosas. ¿Ok? Entonces él produciría durante mm, las 40 horas 20 hogazas de pan. ¿Ok? Y 0 piezas de ropa. Ese es el ejemplo de Ricardo. ¿Ok? El producto total alcanza 30 hogazas de pan y 12 piezas de ropa, ¿no? Entonces, si se fijan, ¿ok? Si nos especializamos, producimos un poquito más que si no nos especializamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la teoría de la ventaja comparativa de Ricardo, pues, ¿ok? Y eso lo llamamos los austríacos la ley de asociación de Ricardo, ¿ok? ¿Ok? Ok, bueno, con esa terminamos este laminario, ¿no? ¿Ok? Yo creo que yo dejo lo demás para la semana que viene, ¿ok? Entonces, bueno, yo en un rato, ¿ok? Este, eh, yo les he mandado el link a las personas que no estaban en el, en la página en el chat de WhatsApp, ¿ok? Suscríbanse, ¿ok? Porque en un rato cuando termine de cargar todo, pongo los links ahí y pongo esta presentación también, ¿ok? Y así yo también me ahorro el tener que invitar 3 y 4 veces a la gente, sino que da una sola invitación, ¿ok? Como les comenté el jueves que viene, perdón, el miércoles que viene,